Gracias, muchas gracias. La verdad es un hermoso tiempo poder estar acá con ustedes. Algunos los conozco, otros no, pero también quería compartir que más ya hace 10 años que el Señor me rescató de las cosas que estaba viviendo en este mundo. También adicto a algunas sustancias que este mundo te da, y de los 13 años hasta los 16 años, 17, fueron 3 4 años en mi vida donde el diablo tomó el control y empezó a ganar la batalla en mi mente, en mi corazón, y pensaba que lo que este mundo me ofrecía era mejor de que lo que Dios tenía para mí, ¿no? Yo ya lo conocía al Señor, pero estaba lejos de Él, y las amistades, un poco todo lo que hablaron, los pensamientos, me llevaban a querer llenar mi vida con alcohol, con drogas, con sexo, con marihuana, con todo lo que este mundo ofrece, y qué lindo escuchar que muchos de ustedes están limpios, que muchos de ustedes, o algunos que están viniendo por primera vez. La verdad, ahora estamos esperando un bebé con mi esposa, si Dios quiere, para los primeros días de julio, y tenemos una familia, estamos conociendo cada día más a Dios, y nada, vale la pena. No sé si está el chico que vino por primera vez, pero animarlo. Yo también soy de Quilmes, y es lindo ver cómo el Señor está eh, rescatando personas, como lo hizo con mi vida también. Así que fue muy emocionante para mí poder escuchar eso, también la oración, agradecer a Dios por ustedes, por lo que están haciendo. Y más allá de eso, para quizás introducir un poco lo que vamos a hablar hoy, pienso que muchas veces la adicción se genera por la necesidad que tenemos, ¿no? La real necesidad que tenemos cada ser humano es la necesidad de Dios. El problema es que no lo sabemos. Muchas personas no lo saben, no saben que necesitan a Dios, pero sí sienten esa necesidad, ese vacío en su corazón, y quieren llenarlo con lo que este mundo ofrece, como mencionaba recién, ¿no? Drogas, alcohol, sexo, pornografía, marihuana, amistades, dinero, y adicción se puede usar para muchas cosas, pero el problema es cuando no entendemos cuál es la verdadera necesidad que tenemos, que es la necesidad de Dios en nuestro corazón. Y justamente cuando yo entendí que Dios podía llenar mi corazón mucho más abundantemente y de una manera perfecta que las drogas y todo lo que este mundo ofrece, eso cambió mi vida, porque empecé a conocer a Dios y empecé a sentir algo que nunca había sentido. Y justo estaba hablando con un chico recién, por WhatsApp, y me decía, le dije, che, ¿y fumaste? Porque estábamos hablando. Sí, la verdad, ayer fumé porque estaba estresado, me sentía mal, y yo le decía, Dios puede controlar tus emociones, tu mente, tu corazón, y transformar más allá que todo lo que vos podés consumir. Y pensando un poco en eso, eh, quería animarlos a poder seguir y a ver una, el final de uno de los mensajes más importantes que se encuentra en la Biblia. Está en Mateo capítulo 7, si lo quieren ir buscando, pero es interesante porque en el capítulo 5 y capítulo 6, el Señor Jesucristo dio el sermón más importante que tenemos registrado en la palabra de Dios, que Jesús hizo en esta tierra. Más importante que lo que los profetas dijeron, más importante que lo que Pablo y todos los apóstoles dijeron, Jesucristo enseña el sermón del monte. El libro de Mateo es un libro que está escrito para judíos y tiene muchas cosas significativas para ellos que quizás nosotros no entenderíamos hoy. Pero es interesante cómo termina, después de dar una lección en cuanto al dinero, en cuanto a la oración, en cuanto a las relaciones, en cuanto a cómo vivir una vida que agrada a Dios, y también pensando un poco en el futuro, cómo iba a ser el reino de Dios en el futuro, termina dejando algunas cosas que quiero que podamos meditar hoy, ahí en el capítulo 7, a partir del versículo 13. Vamos a ver, en la mitad de esta cosa, 4 cosas, y después 4 cosas prácticas que nos vamos a llevar. Pero en primer lugar, vamos a ver 4 pruebas que un cristiano falso jamás va a pasar. Mira, vamos a la primera, dice el versículo 13 de Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Después de haber dado un montón de lecciones, un montón de enseñanzas que después podés leer ahí en el capítulo 5 y en el capítulo 6, Jesús les dice, miren, hay 2 puertas, una es ancha, con un camino ancho, fácil de entrar, muchos entran por ahí, y hay otra angosta, y un camino angosto.
Él pone esta ilustración para los judíos, era muy interesante porque se enseñaba de esa manera, ¿no? Poniendo en contraste dos cosas. Y justamente les va a decir esto: entren por el camino angosto, no por el grande donde entran todas las personas. Esto es como un embudo, ¿viste? Un embudo que va, ahí tengo la forma, a ver si la puedo hacer, es así, ¿no? Como un triángulo. El camino ancho es un camino por el cual muchas personas entran, quizás con luces, con cosas que parece que te va a ir bien, con satisfacciones momentáneas, pero que de repente, así como el embudo, se va haciendo cada vez más chico y más estrecho, llevando a la muerte, a la perdición y en este caso a la condenación eterna. Sin embargo, el camino de la vida cristiana, el camino que uno tiene que buscar vivir en su vida diaria, es un camino angosto, a veces muy difícil de llevar. A veces es complicado y vamos a ver cómo llevarlo después, pero el resultado, entras por el embudo por la parte pequeña, pero al final se va haciendo cada vez más grande hasta un día poder estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Ahora, no solamente les va a hablar de un camino, después les va a hablar de dos caminos, perdón, después les va a hablar de dos cosas. Mirá, dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Por eso estamos hablando de que un cristiano falso estas pruebas no las va a pasar. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, frutos malos. Dice, no puede, versículo 18, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. La primera pregunta es pensar en qué camino estoy caminando, si soy un hijo de Dios o no, que quizás al final podemos hablar un poco de qué es ser un hijo de Dios, ¿no? Pero ¿por qué camino estoy caminando? ¿Estoy entrando por el camino ancho, donde todo parece fácil, donde todo está al alcance de mi mano, donde yo soy el que soluciona las cosas? ¿O estoy caminando por ese camino angosto que me hace depender cada día de Dios? Ahora, uno dice, bueno, ¿cómo sé en qué camino estoy caminando? Justamente el Señor va a decir, pegado a esto, dice, por sus frutos lo vas a conocer. No puede un árbol malo, dice, dar frutos buenos. Y no puede un árbol bueno dar frutos malos. Entonces, una pregunta más que nos podemos hacer es, ¿qué frutos se está evidenciando en mi vida? Mirá, hay muchas porciones en la palabra de Dios donde se habla del fruto, ¿no? Se habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también se habla del fruto de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Te lo quiero leer, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas. Ahora mira, el fruto que Dios quiere que nosotros podamos dar es un fruto bueno. La pregunta es, bueno, quizás yo no estoy dando fruto, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, más adelante en la parte práctica lo vamos a ver. También la Biblia habla de frutos de labios que confiesan su nombre. Habla de una vida santa, de una vida de buenas obras, una vida que comparte con otros la salvación. Ahora, los falsos maestros se visten, dice ahí, o los falsos cristianos se visten como ovejas, pero son lobos por dentro. ¿Y por qué elegí este pasaje? Porque es muy importante que todos los que estamos acá podamos saber quiénes somos. Porque quizás podés estar conectándote hace un montón, pero seguís cayendo, seguís fallando, y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la gran pregunta es, ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Estoy en el camino estrecho? ¿Soy un buen árbol, como dice acá la Biblia, ¿no? Y no solamente el Señor sigue hablando de eso, sino que habla de un contraste de dos personas, unas que profesan ciertas cosas. Fíjate, el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, un contraste entre el que hace la voluntad del Padre, quizás callado, sin decir nada, contra la persona que dice, Señor, Señor. Fíjate, el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Claro, estas personas se sorprenden porque son personas que vivieron una vida religiosa. Mirá,
querido amigo, amiga, vos podés conectarte todos los lunes, todos los miércoles, ir todos los domingos a la iglesia, y si no se produjo un cambio en tu corazón, donde vos realmente tengas a Cristo como tu Salvador personal, podés llegar al final de tu vida y llegar a la condenación eterna y decir, Señor, pero yo era un hijo tuyo. Yo me conecté, caí un par de veces, pero... Y ser una persona que se autoengaña. ¿Sabes que muchos de nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos? Creo que lo debes saber, porque si has consumido, o si estás viviendo esa vida, o si quizás estás cayendo, sabes que es porque te engañaste muchas veces a vos mismo pensando que ese era el camino correcto, y ahora estás tratando de hacer las cosas bien. Ahora, el problema es que dice el proverbio, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, correcto, pero su fin es camino de muerte. No solamente vamos a ver un filtro entre que nosotros nos podemos pasar por ese filtro, ¿no? ¿En qué camino estoy caminando? ¿Qué frutos estoy evidenciando en la manera de obrar en mi vida? Sino también cuántas cosas estoy haciendo por religiosidad y cuántas cosas estoy haciendo porque soy un verdadero hijo de Dios. Mira, sigue ahí el pasaje y va a hablar de un contraste más. Dijimos dos caminos, dos frutos, dos árboles, dos profesiones o dos personas que hablan y después dos cimientos, dice ahí. Fíjate el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, todo lo que venía hablando en este sermón tan importante, y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, o sea, esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabes qué? Jesús fue un enseñador revolucionario. Una revolución es cuando se produce un cambio brusco de 180 grados y hace algo distinto. Las personas que enseñaban en ese tiempo estaban enseñando de una manera en que realmente decían, pero no hacían. O sea, decían, sí, tienen que hacer esto, pero no lo hacían. Y Jesús mismo dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y qué importante es que nosotros podamos pasar por este filtro y ver cómo estoy construyendo mi vida cada día. Porque esto es un ejemplo que el Señor Jesucristo hizo, ¿no? Y está diciendo, mira, ¿cuál es la base de tu vida? Porque podés construir tu vida sobre la arena, sobre tus propios esfuerzos, sobre tu propio, no, yo no me voy a drogar más, y porque dije que no lo voy a hacer, no me lo voy a hacer más. O podés construir tu casa, tu vida, basada en la roca, en Jesucristo. Jesucristo es la roca. Y Él va a traer firmeza a tu vida para que cuando vengan los vientos, las pruebas, tu ruina no sea grande. Fíjate el que hizo su casa sobre la arena, dice que su ruina fue grande. Ahora, la pregunta es cómo estoy construyendo mi vida diaria, porque este ejemplo que da Jesús, de dos caminos, de dos árboles, de dos personas que hablan, dos profesantes y dos constructores, es algo simbólico, no es algo de una sola vez, no es algo de solamente una decisión, porque vos y yo seguimos caminando, y aunque quizás vos decís, no, yo estoy en el camino estrecho, podemos llegar a irnos al camino ancho. Vos y yo seguimos dando fruto y quizás se puede cortar y dejar de dar fruto. Vos y yo seguimos profesando y diciendo, y quizás podemos caer en vivir una vida de religiosidad y hacer las cosas sin una base. Y esta casa que ya estaba construida y vinieron vientos también se sigue construyendo. Tu vida cristiana, mi vida cristiana se siguen construyendo. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos construir, caminar y dar fruto correcto sin ser engañados por el diablo o por nosotros mismos? Mira, y justo es algo que ustedes estaban mencionando ahí en el compartir. Yo pienso que Jesús estaba más preocupado porque las personas puedan ser y no tanto porque las personas puedan hacer. Muchas personas quieren hacer cosas, ¿no? Y yo creo que es normal. Quizás te conectaste al grupo y decís, mañana
no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, voy a luchar con esto, voy a hacer. Y lo pensamos como una fuerza, nuestro propio esfuerzo. Pero Jesús quiere primero transformar nuestro corazón, y cuando Él transforma nuestro corazón por medio de su sangre, por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz, se produce una revolución en nuestros hábitos. Claro, antes teníamos malos hábitos, y ahora podemos tener buenos hábitos. Y justamente quiero hablarte un poco acerca de esto de los hábitos, que se produzca una revolución en nuestros hábitos. Porque la diferencia entre el falso creyente, que está por el camino ancho, que es un árbol malo, que aparenta dar frutos buenos, que es una oveja, que no es una oveja, sino que es un lobo que está vestido de oveja, que profesa ser algo, pero no lo es. Y la diferencia entre eso y un creyente verdadero es que el creyente verdadero vive a Cristo todos los días de su vida. Entonces quiero darte algunos consejos y ánimos en la parte práctica. Mirá, me encantó porque encontré ahí un ejemplo que hablaba de los hábitos. La razón, saber por qué quiero hacer esto. Un hábito es algo que se practica, se va practicando constantemente y después se vuelve algo habitual en tu vida. Primero tiene que estar el deseo, después tiene que estar la razón, el saber por qué lo quiero hacer, y después tiene que estar la práctica. Decir, bueno, me lo voy a poner a practicar. Yo he escuchado mucho que se dice que para ganar un hábito se necesitan 21 días, ¿no? Son 7 semanas. Y después me puse a investigar de dónde salió eso, ¿no? Y esto es interesante porque eso surge de un cirujano plástico que practicaba cortándole miembros a personas que tenían que amputar esos miembros, por ejemplo, una mano. Y en ese estudio se veía que 21 días en dejar de sentir esa extremidad y poder habituarse y acostumbrarse a manejarse con una sola mano. O sea que es algo que surge de ahí, pero no necesariamente es que si en 21 días vos haces cierta cosa, después ya lo vas a hacer mecánicamente. Puede ser, pero también puede llevarnos más tiempo. Ahora, yo quiero decirte algo, 3 consejos prácticos para vivir una vida cristiana verdadera y no una vida cristiana falsa. En primer lugar, medita, o lo puse así como para recordar, meditar solo. No te quedes con la comida de los miércoles, de los lunes, de los domingos. Necesitas todos los días tener un tiempo con la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Útil. Es útil para tu vida todos los días. No dice toda la escritura es inspirada de Dios y es para ser predicada los domingos o para ser escuchada los miércoles. La necesitamos cada día. Así como cada día necesitamos alimentarnos físicamente, también necesitamos cada día alimentarnos espiritualmente. Quizás ahí uno de los chicos decía, no, yo antes me bajaba un cajón yo solo. Y cualquier adicto necesita todos los días drogarse, todos los días tomar. Nosotros, le hacía un chiste a un amigo que me escribió por WhatsApp, somos adictos a la palabra de Dios, tenemos que ser adictos a la palabra de Dios. Todos los días necesitamos estar cerca de Dios, porque si no, esa necesidad que tenemos en nuestro corazón de Dios, la vamos a suplir con otras cosas. La Biblia dice, y vos, capaz vos me decís, bueno, pero yo leo la Biblia y no la entiendo. Mirá, si tenés a Cristo en tu corazón, el Señor prometió ahí en Juan 16:13 que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos va a enseñar todas las cosas. Necesitamos ayuda, obviamente, van a haber personas en el grupo que nos van a ayudar a enseñar, podés hacer preguntas, pero qué importante es que cada día podamos tener el hábito de tener un tiempo con la palabra de Dios. Meditar solo, no solamente en grupo, porque cuando estás solo es cuando está la verdadera batalla, la verdadera prueba, cuando nadie te ve, Dios te ve. Pero nosotros pensamos que nadie nos ve, ¿no? Que estamos solos, que no me ve Chelo, que no me ve Cristian, que no me ve Diego. Entonces, ahí necesitamos meditar en la palabra de Dios. Meditar solo, la segunda cosa práctica, y faltan después 2 más, orar siempre. Orar siempre. No esperes que alguien ore por vos. Recién escuchábamos ahí a Rolo que estaba orando y oraba por cada uno de los motivos que ustedes compartían. Cada uno de nosotros tenemos la gracia de Dios de poder acercarnos a Él a orar en cualquier momento. Veía ahí al chico, no sé si era Andrés el nombre, estaba caminando y compartiendo en el grupo. Estás caminando, podés orar. Tenés bien un mal pensamiento, podés orar. Podés hablar con Dios. Incluso, dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 26, que si vos no sabés qué decir, orá a Dios y decirle, Dios, no sé qué decir. Porque ¿sabés qué?
el Espíritu Santo de Dios no solamente está para enseñarte lo que la Biblia dice y llevarte a toda verdad, sino que también está para interceder por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Y a veces, y ahí mismo Pablo decía, y a veces no sé qué pedir, como me conviene. Bueno, Dios quiere que vayas a Él en oración y que dejes que Él se encargue de eso. Pero necesitamos meditar solos, necesitamos orar siempre. Y en tercer lugar, necesitamos algo que también es re importante, es predicar sencillo. Estos son hábitos saludables, ¿no? Pasar tiempo con la palabra de Dios, orar, pero también predicar sencillo. ¿Y a qué me refiero con predicar? ¿Con estar delante de un púlpito en la iglesia o estar ahora hablando en el grupo? Mirá, ahí escuchaba a uno de ustedes que decía, festejé el Día del Trabajador, lo digo así porque no me acuerdo quién exactamente era, estuve con unos amigos, hablamos de la palabra y después me fui. Y yo le dije, y él dijo, ¿no? Yo le dije a esta persona, todavía no estoy para ayudarte, pero bueno, y él le habló del Señor, ¿no? Pero qué hermoso es pensar, yo lo pensaba de otra manera. Este hermano que estaba ahí, que llevaba creo que 103 días sin consumir, ayudó un montón a esa persona compartiendo de la palabra. Quizás no estaba para ayudarla a salir y además todo un proceso largo, pero todos nosotros podemos ayudar cuando compartimos nuestro testimonio. Con predicar sencillo me refiero a ser un testigo. Mira, los apóstoles ahí en el principio, en Hechos capítulo 4, versículo 20, decían, no podemos dejar de decir lo que nos está pasando, lo que hemos visto, lo que hemos oído. En Hechos 1:8 el Señor le dice, me seréis testigos. Dice, en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que simplemente compartiendo lo que estás viviendo, ya puede ser de bendición a otra persona. Invitando a alguien al grupo, diciéndole, mirá, el Señor Jesús cambió mi vida, estoy tantos días sin consumir. Estoy meditando la palabra, estoy orando siempre. Predicá sencillo porque Dios te quiere usar. No pienses que tenés que ir a tal lugar y estudiar 10 años, 3 años, 4 años, 5 años para recién empezar a ser un testigo. Y la última cosa, dijimos meditar solo, orar siempre, predicar sencillo y pensar saludable. Son 4 hábitos que para mí son claves. Y justamente uno de los chicos pensaba, ¿no? Dice, tengo pensamiento de, no sé si habló de muerte, de suicidio. Mirá, ¿sabes que el diablo está atacando más que nunca los pensamientos? Porque es ahí donde se desarrolla una de las más fuertes batallas en tu vida y en mi vida. El diablo te va a decir que sos un inútil, que no podés, que no servís para nada, que no vas a poder salir. Incluso a muchas personas le dicen, mirá, no fuiste, no servís 10, Justo que está hablando 5. se te trabó, Juani. Cuando estaba justo hablando del diablo, volví a repetir eso. Estaba diciendo, ¿ahora se escucha? Y apagué el wifi del celu a ver si se escuchó mejor, porque me apareció que no tenía. Ah, dale, buenísimo. Lo que estaba diciendo es que el diablo más que nunca está ganando la batalla de nuestra mente, donde se produce una de las batallas más fuertes, diciéndote que no podés salir, que no podés hacer nada, que no servís para nada, que necesitas quitar tu vida. Me llamó la atención una estadística que subieron ahí a Instagram que decía que murieron más personas en el tiempo de la pandemia de suicidio que de coronavirus. O sea, ¿cuántas personas el diablo engañó diciéndole, hey, no servís para nada, ya está, no tenés que estar en este mundo? Y se quitaron la vida. Muchos de ustedes quizás pasaron por este pensamiento. Hoy muchas personas dicen, no, soy mujer, pero no sirvo para ser mujer. O Dios me creó para hacer otra cosa y terminan diciendo, no, me quiero cambiar el sexo. Es un engaño en la batalla de la mente. Mirá, pensar saludable. Mirá, dice ahí 2 Corintios 10:5 que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. Creo que hay alguien que está desmuteado. Pará, Juani, pará. Ahora sí, a ver. Pará. A ver ahí. Ahí se escucha. Ahí, ahora Ahí sí. está. Dale. Dice 2 Corintios 10:5 que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Mira, te lo leo, dice,
Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses 4:7, te lo voy a leer para el tiempo, no hay mucho tiempo, pero dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las batallas que se produce en tu vida y en mi vida es en el corazón. Cuando Jesús planta la bandera en tu corazón, cuando Jesús es tu Salvador, cuando Jesús te perdonó, cuando sos un hijo de Dios, Él ganó la batalla en el corazón. Pero muchas veces seguimos luchando en nuestros pensamientos. Y acá dice, Él no solamente quiere guardar tu corazón, sino también que quiere guardar tus pensamientos. Dice, y justamente sigue hablando de eso, dice, por lo demás, hermanos, en el versículo 8, todo lo que es verdadero. Justamente habla, el primer pensamiento que tenés que tener es lo verdadero, porque el diablo te quiere mentir y te va a llevar a pensar lo que no es verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Dijimos, meditar solo, no te quedes con la comida de los miércoles o los lunes. Orar siempre, no esperes que alguien ore por vos. Es bueno, sí, pedir motivo de oración, sí, compartir, sí, pero también pasar tiempo orando siempre, cuando vas caminando, cuando vas al trabajo, cuando viene un mal pensamiento en tu vida, llévalo al Señor. Predicá sencillo, no seas un espectador del Evangelio, alguien que mira, mirá, voy a poner un ejemplo que no quiero que suene mal, pero, mirá, qué bueno lo que Fer predicó no sé, en Córdoba. Qué bueno lo que Carlos predicó en Juntos. No, vos podés ser una persona también que sea testigo. No está mal lo que ellos hacen, al contrario. Pero no seas un espectador del Evangelio, sé un testigo. Y por último, no pienses que podés solo, no digas que, no dejes que el diablo gane la batalla de tus pensamientos. Tené pensamientos saludables, porque en primer lugar necesitas llevar esos pensamientos, decir, soy un hijo de Dios, los quiero llevar a Cristo y quiero pensar todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre. Porque el Señor, con su paz, quiere darme paz no solamente en el corazón, sino en mis pensamientos. Y quizás ya para terminar, yo pienso en estas cuatro preguntas, ¿no? Este filtro para los falsos cristianos, de decir, ¿en qué camino estoy caminando? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué estoy profesando? Hago, pero no soy. Y en último lugar, ¿cómo estoy edificando mi vida? ¿O en qué la estoy edificando? Porque cuando nos preguntamos eso, a veces decimos, no sé qué responder. Y una de las cosas que te va a ayudar a responder es que se produzca una revolución en tus hábitos. De hábitos malos, pasar a hábitos buenos. De vivir una vida lejos de Dios o sin conocer a Dios, a vivir una vida cerca de Dios, conociendo a Dios. Y, y esto es porque seguimos construyendo, seguimos caminando, seguimos dando fruto y necesitamos cada día, como te había dicho, cada día orar siempre, meditar solos también, ¿no? Aparte del grupo. Necesitamos tener pensamientos saludables y necesitamos predicar sencillo, ser testigos. Pero esto nunca va a suceder si primero no tenés a Cristo en tu corazón. Y quiero terminarte hablando de eso. Cuando yo volví al Señor, entendí lo que Él había hecho muchos años atrás por mí. Mirá, el mayor pecado, cada uno de nosotros podía hacer una lista de las cosas que consumimos, que hicimos, que tenemos. Pero la Biblia dice que todos somos esclavos del pecado. No importa si sos esclavo de la droga, del alcohol, del sexo, de la pornografía, del dinero, del juego. Sos y soy un esclavo del pecado. Y ese pecado me separa de Dios. O sea, por mi pecado no puedo tener una relación íntima, personal con Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios te ama. Y creo que ese es un mensaje que muchas veces se está predicando mal. Dios te ama, sí, te ama, pero también es justo. Porque habla de dos lugares, del cielo y del infierno. Y dice que todas las personas que no tengan a Cristo en su corazón, todos los pecadores que no tengan a Cristo van a ir al infierno a vivir una condenación eterna separados de Dios. Pero también como Él te ama, ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados. La Biblia dice que Él es el sustituto perfecto. Él tomó mi lugar. Él murió por mí. Cuando entendí eso, dije, Jesús tomó el lugar por un adicto, por un pecador,
por alguien que había fallado. Sí, tomó lugar por vos, fue tu sustituto perfecto. Él intercedió por vos, se puso en el medio de la ira de Dios y la condenación de que un pecador merecía y dijo, acá está mi sangre. Ahora, ¿sabes qué? No sé si todos nosotros los que estamos en este Zoom estamos disfrutando de eso. Porque para disfrutar de eso, de ese regalo del Señor nos dio, es necesario poner nuestra fe en Jesús. Es necesario decir, Jesús, yo creo que soy un pecador, creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que vos sos el único camino para poder tener salvación. Así que quiero animarte a que si no tenés a Cristo en tu corazón, hoy pueda ser una noche donde puedas conocerlo como tu Salvador personal. Porque Él tomó tu lugar, pagó el precio y quiere darte vida nueva y vida en abundancia, para que después puedas vivir por el camino angosto, que no es fácil, dando fruto, siendo un verdadero creyente y construyendo tu vida sobre la roca, teniendo buenos hábitos, ¿no? Dijimos, para terminar, lo repito una vez más, meditar solo, orar siempre, predicar sencillo y tener pensamientos saludables. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Señor, te necesitamos cada día y, Señor, no queremos ser como aquellos que dicen ser creyentes pero no lo son. Señor, muchas veces podemos engañarnos a nosotros mismos, pero necesitamos, Padre, tu palabra cada mañana. Necesitamos, Señor, cada día ir a tu presencia en oración. Señor, necesitamos dar testimonio a las personas que nos rodean, a los amigos, familia, vecinos. Señor, pero también cuidar nuestros pensamientos, sabiendo que tú has ganado la batalla en nuestro corazón en el momento que te conocimos como nuestro Salvador, pero también, Señor, cada día debemos llevar nuestros pensamientos a ti. Señor, ayúdanos a vivir una vida en victoria, que en este camino que estamos viviendo, estos frutos que estamos dando, esta casa de nuestra vida cristiana que estamos construyendo, cada día pueda ser más para tu gloria y tu honra, Señor. Bendice a cada uno de los que están en el grupo, los chicos que han venido por primera vez, Señor, los que quizás han caído, han fallado, quizás hay alguien que no habló, que está luchando, Señor, que tú estés ahí ganando esa batalla, Señor, en su corazón, en su mente. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Realmente fue una bendición escucharlos más que lo que traje y espero que también sea de bendición para tu vida y que, bueno, creo que el que vino por primera vez es Jonathan, no sé si habías escuchado este mensaje, pero que puedas irte sabiendo que Cristo murió en la cruz por vos y quiere darte nueva vida.